Cada mañana nuestros hijos confían en nosotros para llegar sanos y salvos a la escuela. Y algunas veces la falta de atención a las normas de tránsito pueden crear situaciones inseguras. Detenerse en zonas prohibidas de la escuela genera caos. Eso bloquea la visibilidad, provoca retrasos y complica el tráfico. Aquí se ve a los padres deteniéndose en los espacios para discapacitados para dejar a sus hijos, lo que lamentablemente limita los espacios para que se estacionen nuestros estudiantes y padres discapacitados que realmente lo necesitan. Además, estacionarse en el carril de bicicletas, aunque sea brevemente, pone a los estudiantes en riesgo. Y lamentablemente esto hace que nuestros ciclistas tengan que circular entre el tráfico cuando van a la escuela en bicicleta, lo que es peligroso. La policía de Sparks y la policía escolar han estado aquí multando a las personas y recordándoles sobre las reglas y las leyes. Pero lamentablemente esto es algo que también nos ha costado conseguir que las personas cumplan. Cumpla las reglas y mantenga las zonas designadas seguras y organizadas para dejar y recoger a los estudiantes. El exceso de velocidad en una zona escolar es peligroso. Los jóvenes son impredecibles. Siempre que esté en las zonas escolares, reduzca la velocidad y mantenga el límite de 15 millas por hora. Es que da miedo ver cómo los conductores salen de la autopista a toda velocidad, sin tener en cuenta que hay una escuela justo aquí. En algunos casos, las instalaciones escolares pueden estar cerca de una zona muy transitada sin señales de zona escolar, haciendo que sea aún más peligroso para los estudiantes. La mayoría de nuestros estudiantes va a la escuela caminando, y debido a la ubicación de nuestras instalaciones, estamos justo al lado de algunas carreteras muy transitadas. Tenemos la rampa de salida de la carretera interestatal y las calles Matt Lee en nuestro lado este y Plum al sur. Así que nuestros estudiantes se enfrentan a un tráfico bastante pesado, tanto en la mañana como a la salida. Tenemos muchos estudiantes que conducen y sabemos que no son los mejores conductores. Especialmente cerca de las high schools, muchos conductores son jóvenes e inexpertos, y las autoridades han encontrado muchos conductores sin licencia para conducir y exceso de velocidad. Este último año, en el condado de Washoe hemos perdido muchos jóvenes por muerte en accidentes de tráfico relacionados con exceso de velocidad. La pérdida de un solo joven ya es demasiado, pero ya hemos perdido a muchos más. El exceso de velocidad reduce drásticamente el tiempo de reacción y aumenta la posibilidad de tomar decisión equivocada. El exceso de velocidad puede resultar en una multa considerable para todos los conductores y para los adolescentes podrá resultar en la corte de tránsito y la probabilidad de que les suspendan la licencia. Para aquellos que manejan sin licencia hay consecuencias adicionales. Lo más importante es que los jóvenes entiendan que manejar es lo más peligroso que uno hace constantemente. Es peligroso para todos. Ninguna carretera es segura. Por eso es realmente muy importante que los jóvenes reduzcan la velocidad para asegurar que se disminuyan las posibilidades de que algo malo suceda. Los cruces peatonales son cruciales para la seguridad de nuestros niños. No ceder el paso pone las vidas en peligro. Por ley, los conductores tienen que detenerse para dejar pasar a los peatones en los cruces peatonales. Yo preparo un mensaje todos los domingos, recordando a los padres que usen los cruces peatonales aunque no haya ningún auto a la vista, porque queremos dar un buen ejemplo a nuestros estudiantes. Así es que el primer día o incluso la primera semana veo a muchos padres dando una vuelta en U todo el tiempo, o cruzando con sus hijos sin llegar al cruce peatonal. La vuelta en U es ilegal en las zonas escolares y demasiado común, y también puede resultar en multas costosas. Pero hay buenas noticias. Algunas de las escuelas del condado de Washoe están viendo mejoras en el flujo de tráfico. Bueno, lo primero que hicimos fue poner guardias en el cruce de peatones, antes y después de la escuela. Señales, conos y mensajes consistentes. Les recordamos que no den vueltas en U, que no conduzcan en dirección contraria en una calle de un solo sentido. Junto con el apoyo de los padres, todos juntos estamos marcando la diferencia. Claro que todavía queda mucho por hacer, pero hemos tenido mucho éxito en ayudar a que todos lleguen a la escuela y regresen a la casa sanos y salvos. Todos tenemos un papel que desempeñar para hacer de nuestras escuelas un lugar seguro. Reduzca la velocidad,
Ceda el paso a los peatones y estaciónese solamente en áreas permitidas. Juntos podemos proteger la parte más importante de nuestra comunidad, a nuestros niños.